Saludamos al doctor Ismael Quintana, abogado experto en derecho constitucional. Las situaciones que se dan en el país nos obligan a tener en los medios de comunicación casi a tiempo completo constitucionalistas y abogados para tratar de interpretar lo que está pasando. Nuevamente, maltrecha la independencia de funciones, maltrecha la seguridad jurídica, el abuso a los habeas corpus, las lecturas que se dan, la actuación de jueces desde distintos puntos del país, con frecuencia desde sitios rurales tomando decisiones en temas que se están ventilando en los centros de poder, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador, doctor Quintana? Quisiera referirme a dos temas puntuales, lo que sucede con la nominación, el nombramiento de superintendente de bancos y lo que ha pasado nuevamente con un nuevo habeas corpus para el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. A ver, muchas gracias por la invitación, un abrazo a la distancia, un saludo para quienes nos escuchan. En términos generales, lo que está pasando acá es un evidente manoseo al sistema de justicia constitucional por parte de reiterados actores políticos que a través de acciones de garantía jurisdiccional pues están buscando, en algunos casos, pelearse la permanencia de cargos, de puestos públicos, y en otros, pues evidentemente, como en el caso de Jorge Glass, la impunidad frente a condenas que ya están ejecutoriadas y que han determinado una responsabilidad penal por el cometimiento de delitos relativos a la corrupción. Lo que ocurre con el caso del superintendente de bancos es evidentemente un tema que uno no se explica. Es decir, constitucionalmente el presidente tiene la facultad de elaborar una terna, así lo dice el 213 de la Constitución, y enviar esa terna al Consejo de Participación Ciudadana para que el Consejo realice el proceso de designación. No se trata propiamente de un concurso, porque no es que cualquiera que estime que cumple los requisitos para ser superintendente va, presenta su postulación e ingresa al concurso, sino que es una designación cerrada mediante lo que la Constitución llama la impugnación ciudadana y el escrutinio. ¿Qué ocurre acá? Claro, el presidente elabora la terna, o le dieron elaborando la terna, por lo que estamos viendo realmente. Envía la terna con su firma. En medio del proceso de designación, la candidata predilecta a ocupar el cargo por parte del presidente, me refiero a esta señora Guerrero, es descalificada, aparentemente por incumplir requisitos. La que ocupaba el segundo lugar en la terna también es descalificada por no demostrar, creo yo, la formación técnica o alguno de esos requisitos que establece el Consejo en la reglamentación respectiva. Y evidentemente quedaba a modo de descarte el tercero que integraba la terna, que ya para ese tiempo no era terna, este señor Raúl González. En ese momento, ¿qué era lo que hubiese evitado toda esta disputa vía garantías jurisdiccionales de la superintendencia? Evidentemente que el Consejo dé por concluido ese proceso de designación fallido y que al no haber terna se le requiere en ese momento, no vía acción de protección, al presidente una nueva terna, porque claro, si usted me manda tres, se descalifican dos y me queda uno, ya no hay propiamente una terna y ya no hay verdadera posibilidad de designar y solamente nos quedamos con la obligación prácticamente de tener que nombrar al único que queda integrando esa terna. Sin embargo, el Consejo, aquí, torpeza, error del Consejo, decide continuar con el proceso y se nombra, guste o no guste, se le nombra a este señor González. Responsabilidades compartidas entonces, por un lado, usted evidentemente tiene ahora un presidente que no supo ni siquiera quién era Raúl González y pese a eso lo incluye en la terna. Sabrá Dios por recomendación de quién. Me imagino que a estas alturas, con los audios que se han hecho públicos, será por recomendación del consejero Aparicio Caicedo. Me imagino que era conocido de él, pero evidentemente conocido del presidente no era. Y luego un consejo que, insisto, nombra por descarte. Entonces, claro, cuando se nombra a González y aparentemente el gobierno se da cuenta que no era una persona de confianza del presidente, se utiliza, como ocurre en Ecuador con los políticos, se utilizó a uno de estos comedidos que nunca faltan, y se presenta una acción de protección, ¿cierto? Esta acción de protección en San Borondón ante una jueza que ya
públicamente ha sido conocida y tachada por dedicarse a resolver acciones de protección sobre temas políticos, me refiero a esta jueza Larisa Ibarra de San Borondón, que termina resolviendo insólitamente una acción de protección con medida cautelar que no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, con evidentes problemas de competencia territorial, porque ¿qué tiene que hacer un juez de San Borondón resolviendo un tema cuyo acto se emitió aquí en Quito y que iba a surtir efectos aquí en Quito, ¿no? Entonces, primera cosa, descartar reglas de competencia. Segundo, legitimación activa. ¿Qué tiene que hacer una señora, una ciudadana, presentando una acción de protección sobre un tema respecto del cual ella no tiene nada que ver? Porque la accionante no era ni miembro ni integrante de la terna, ni tenía ninguna relación con el proceso de designación de superintendente. Y por ende, la tercera cuestión es que al no tener esa legitimación activa, ningún derecho fundamental de ella podía ser violado por el acto de designación de González. Sin embargo, se acoge la medida cautelar y regularmente se suspende la posesión de González y se ordena nuevamente arrancar de cero el proceso de selección. Y hasta hace un par de días usted tenía otra medida cautelar adoptada en el contexto de otra acción de protección por otro juez del Cantón Yaguachi, ordenando lo contrario, que se posesione a Raúl González y que el Consejo de Participación Ciudadana se abstenga de conocer la terna del presidente de la República. Ese es el estado actual de las garantías jurisdiccionales que están, en lugar de servir a la gente, a los derechos de los más débiles, están empezando a servir para los intereses políticos. Ahora, Eso ha pasado. este proceso, doctor Quintana, pasa por tres momentos. Uno sería el de la conformación de la terna, prerrogativa del presidente de la República. El segundo, la decisión que se dé por parte del Consejo de Participación Ciudadana, con injerencia de la ciudadanía también, o participación de la ciudadanía. Y luego de eso sería la Asamblea Nacional para ratificar esa decisión que se haya hecho en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como usted bien lo ha señalado y descrito, se han encontrado también allí con un cuarto elemento que son las decisiones judiciales. Llegado a este punto, ¿a quién le toca resolver este problema? A ver, si es que hubiésemos tenido esta conversación al inicio de la semana, pues seguramente le hubiera dicho, mire, aquí hay una contradicción jurisprudencial porque usted tiene dos sentencias o dos decisiones judiciales abiertamente contrapuestas. Una que señala que González no puede ser posesionado, que anuló su nombramiento y que ordena arrancar de cero el proceso, y otra que disponía lo contrario, que González debía ser posesionado y que la terna que ha enviado nuevamente el presidente de la República no puede ser conocida ni tramitada. Frente a eso, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que a la única que le corresponde básicamente escoger cuál de los dos fallos se debe ejecutar es a la propia Corte por la vía de la acción de incumplimiento de sentencia. Pero, como este juez de Yaguachi llamativamente se da cuenta que le han inducido al error, dice él, porque él no sabía que la jueza Larisa Ibarra ya había resuelto este tema en otra acción de protección. Entonces ha decidido, violando toda norma procesal constitucional, inadmitir al trámite la demanda cuando ya la había admitido y cuando había señalado audiencia y revocar la medida cautelar. Entonces, al día de hoy ya no hay esta aparente antinomia jurisprudencial que ha llamado la Corte Constitucional, es decir, dos acciones contrapuestas que entre sí se tornan inejecutables. Está todavía vigente entonces la sentencia de la jueza Ibarra. Esa sentencia va a subir en recurso de apelación a la Corte Provincial del Guayas. Esperaría que en estricto sentido jurídico la decisión de la jueza Larisa Ibarra sea revocada, porque así corresponde, esta acción de protección es improcedente, y que la Corte Provincial del Guayas determine que efectivamente no hay base para mantener esa anulación que dispuso la jueza por la vía de una acción de protección. Para eso no están las acciones de protección. Ahora, Entonces, usted sabe, doctor Quintana, que este es un país en donde cosas insólitas suceden. sí, Entendemos, efectivamente. por otra parte, que esa decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue comunicada ya a la Asamblea Nacional. Le preguntamos, ¿cree que la Asamblea tenga una actitud prudente y vaya a esperar que esta decisión se decida judicialmente? ¿Qué pasaría, en otras palabras, si la Asamblea decide ratificar el nombramiento el día de hoy? A ver, a la Asamblea no le corresponde ratificar ningún nombramiento. La Asamblea lo único que hace es posesionar al funcionario que ya ha sido designado, en este caso
por el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, guste o no, hay una sentencia que es la de esta jueza Larisa Ibarra, que ha dejado sin efecto el nombramiento de Raúl González y que ha ordenado que la terna sea nuevamente enviada y que con base en esa nueva terna se inicie un nuevo proceso de designación de superintendente. Y esto es Mientras la por el Corte Provincial momento del Guayas, mandatorio para la Asamblea. efectivamente, mientras la Corte Provincial del Guayas no revoque esa sentencia por la vía de un recurso de apelación, ¿ya? La Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y todos los destinatarios de esa decisión la tienen que cumplir, aunque no les guste. Quiere decir que la Asamblea debe abstenerse por ahora de posesionar a este señor González mientras ese recurso de apelación en la Corte Provincial del Guayas es despachado. En el momento en que se despache ese recurso de apelación y si se revoca el fallo, la Asamblea tiene carta libre para posesionar a Raúl González. Ahora, sí podríamos llegar a tener una complicación, porque mientras se resuelve el recurso de apelación, que en algunos casos demora bastante, me refiero a meses completos, podría el Consejo de Participación Ciudadana ya concluir con la designación de un nuevo superintendente. La gran pregunta es, ¿qué pasaría si la Corte Provincial revoca la sentencia de Ibarra y por lo tanto vuelve a la vida jurídica la designación de Raúl González, teniendo la Asamblea ahí sí que posesionar a este funcionario y por otro lado teniendo otro superintendente que ya se designó como consecuencia de la ejecución de una sentencia constitucional que claro, luego sería dejada sin efecto por la vía de un recurso de apelación. En ese problema jurídico nos vamos a meter gracias a la, no sé cómo calificar esto. El presidente dice que ellos son ingenuos. Yo en esto los voy a decir sin ningún problema. Gracias a la torpeza de los asesores del presidente, que son los que le han dado haciendo una terna con gente o con nombres de relleno, porque entiendo que entonces el nombre de González era un nombre solamente de relleno, Sí. como suele ocurrir aquí A en Ecuador, momentos parece y que elefante en efectivamente, cristalería la forma en que manejan estos temas que son delicados para el Estado. Esperemos a ver qué es lo que pasa, doctor Quintana. No quisiera dejar de tratar con usted este otro tema, el caso de Jorge Glass, el nuevo habeas corpus, o el caso de Bani Molina, quizá deberíamos decirlo, que ha abierto por otra parte una caja de Pandora que sí. se la evidencia en una importante investigación periodística que lleva a la conclusión de la existencia de jueces tránsfugos, aparentemente organizados entre sí, concentrados particularmente en las provincias de Guayas y Manabí. A ver, el manoseo de los habeas corpus no es novedad, y no es novedad a partir de la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional actual. Yo lamento tener que ser crítico, yo he dicho, hay gente a la que le molesta cuando uno abre la boca y critica los fallos de la Corte. Yo no critico a sus integrantes, critico sus decisiones. Y si por alguna razón estamos en este problema de los habeas corpus a mansalva y ahora hasta en combo, es gracias a, en parte, no en todo, pero en parte a la jurisprudencia de la Corte. ¿Por qué le digo esto? Porque hasta antes de 2019 nosotros teníamos absoluta claridad de cuándo procedían las acciones de habeas corpus. ¿Cuándo procedían? Para proteger la libertad de las personas privadas de ese derecho de modo arbitrario, ilegal, ilegítimo, dentro de un proceso penal o fuera de un proceso penal. Por ejemplo, si yo a usted le vinculo a un proceso penal y en la audiencia de formulación de cargos pido prisión preventiva, el juez da la prisión preventiva y resulta que yo le tengo a usted guardando prisión preventiva sin condena por más del tiempo que la Constitución establece, en esos casos se torna procedente el habeas corpus por haber una detención o una privación ilegal de la libertad. ¿Qué empieza a pasar a partir de 2019 cuando entra en funciones la actual Corte Constitucional? Empezaron a desarrollar por la vía de la jurisprudencia vinculante esta figura del habeas corpus correctivo, que en Ecuador, insisto, no existía. Y la Corte dice, bueno, aparte de estos casos puede haber un tercer escenario, que es aquel en el cual el proceso penal ha concluido, ya hay una sentencia condenatoria ejecutoriada y la persona está cumpliendo una pena privativa de libertad, es decir, en la fase de ejecución de la condena. La Corte se hace la pregunta de si en esos casos cabe la acción de habeas corpus. Por ejemplo, porque dice la Corte, en los centros de privación de libertad se pudiesen producir amenazas a la vida, a la integridad física o a la salud de los presos. Entonces dice, sí, en principio cabe el habeas corpus, este habeas corpus se llama habeas corpus correctivo porque precisamente busca que los jueces a través de medidas reparatorias corrijan las omisiones o los actos
que están generando esas violaciones de derechos. Con un ejemplo muy sencillo me voy a explicar. Digamos que yo estoy con una condena ejecutoriada en un centro de privación de libertad y en esas condiciones yo presento una enfermedad catastrófica, ¿no es cierto? Dios no quiera. Entonces, en ese evento, ¿yo puedo presentar el habeas corpus? Sí, por más que tenga condena ejecutoriada. ¿Puedo obtener la libertad a través del habeas corpus? No. Lo que debería obtener es acceso a tratamientos y a procedimientos médicos para garantizar mi derecho a la salud, mi derecho a la vida. Si la Corte se hubiese quedado hasta ahí, créame que no estaríamos en este problema. Pero en ese mismo fallo, me refiero al 365 18JH/21, párrafos más adelante la Corte dice, sí, en principio el habeas corpus correctivo no está para otorgar libertades a las personas que ya tienen condena ejecutoriada, pero, dice la Corte, excepcionalmente, los jueces que conocen estos casos pudiesen llegar a otorgar medidas alternativas. Fíjese usted lo grave de lo que dice la Corte. Medidas alternativas al cumplimiento de la condena ejecutoriada, a la pena privativa de libertad. Y entonces ahí abrieron una puerta muy peligrosa que ya la habíamos advertido hace tiempo, donde evidentemente condenados por corrupción o condenados por delitos bastante complicados y graves iban a empezar a acudir a los habeas corpus correctivos para salir en libertad. ¿Ya? Claro, muchos dirán, sí, pero la Corte fija parámetros. El problema son los parámetros fijados por la Corte, porque claro, para que un juez otorgue libertades vía habeas corpus correctivo, la Corte dice el delito no debe ser grave, el delito no debe generar alarma social, el beneficiario del habeas corpus debe pertenecer a un grupo de atención prioritaria. El problema radica ahí, Gustavo, y eso es lo que está llevando a jueces como el de Manglar Alto o a jueces como el de Puerto Viejo a conceder irregularmente estos habeas corpus, porque como no existe norma alguna, ni la Corte ha determinado qué delitos son graves y qué delitos no son graves y qué delitos generan o no generan alarma social, esto se está empezando a prestar, como usted está viendo, a la interpretación personal de cada juez. Entonces, probablemente lo que para Gustavo es un delito grave, lo que para mí es un delito grave, seguramente para el Bani Molina no es grave. Es decir, para él el cohecho, el peculado, la asociación ilícita, el robo, la violación o cualquier otro de estos delitos no son graves. Entonces, la Corte nos metió en esta discusión gracias a esta vaguedad terminológica empleada en los fallos y es la Corte la que nos va a tener que sacar aclarando y, ¿por qué no?, enmendando este precedente. Vea, uno se puede equivocar y cuando uno se equivoca lo mejor y más prudente es reconocer. Y creo que la Corte en esto tiene que reconocer, se le fue la mano. Se le fue la mano y abrió una puerta que ahora está beneficiando con estos habeas corpus irregulares a gente condenada por corrupción, como Daniel Salcedo, como Jorge Glass, y no se va a detener. Esta hemorragia de habeas corpus va a seguir y va a seguir hasta cuando la Corte vuelva a poner un alto, y el único alto es a través de la vía jurisprudencial, corrigiendo este precedente y otros. Pero si acá la gente sigue poniendo a la Corte en los altares y uno no puede decir nada, y entonces la culpa es solo del Bani Molina o del juez de Manglar Alto o del Consejo de la Judicatura, acá le echan la culpa hasta la Corte Nacional de Justicia, que no tiene vela en este entierro, por si acaso. ¿Ya? Yo le he visto ahora al presidente de la Corte Nacional tener que salir a justificar que él no tiene ninguna atribución en este tema, claro, pero si cuando se le pidió al doctor Lozada quería preguntarle su que la opinión Corte haga algo, se justamente enojaron. para finalizar, doctor Quintana, sobre esa comparecencia de Iván Sanquisela ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y lo que dijo en el sentido de que en el juicio político contra el Consejo de la Judicatura ha confirmado que la evaluación de la Corte Nacional del año 2019 fue inconstitucional, ha sostenido además que constituía un grave irrespeto a la independencia judicial y asegura que sus colegas, los nuevos jueces, no pasaron la evaluación y perdieron su puesto. A ver, el problema es que esa no es un invento de Iván Saquicela. Eso es producto de una decisión judicial que ha sido emitida por la Corte Constitucional. Es decir, él no se está inventando nada. La que ha declarado Claro. la inconstitucionalidad de la evaluación es la Corte Constitucional, Lo que fruto de una adicionalmente demanda dijo de que fueron inconstitucionalidad. nombrados a dedos los que sí pasaron. Es que, a ver, aquí hay una cadena de errores que se produjo como consecuencia de esta evaluación inconstitucional. Por esa razón, muchos advertimos de eso en su momento. Se le dijo al Consejo de la Judicatura que la evaluación era violatoria de la independencia judicial, que la evaluación no cumplía estándares internacionales dictados precisamente en contextos de evaluar jueces y que por lo tanto, como consecuencia de esa evaluación,
el escogitamiento de jueces a dedos, estos jueces temporales que ocuparon magistraturas en la Corte Nacional, y luego el proceso de designación de nuevos jueces era también irregular. Por esa razón ahora estos malos funcionarios, Murillo, Barreno, Morillo, están con un pie fuera del Consejo de la Judicatura, por, entre otras cosas, haber evaluado mal a la Corte Nacional. Nadie puso en discusión que el Consejo tiene competencia constitucional para evaluar a jueces y conjueces, incluyendo los de la Corte Nacional. Lo que se discutió es el modo en que se evaluó, revisando fallos, ¿ya? Revisando cuestiones cuantitativas, cuando eso está prohibido por los estándares Sí. internacionales. Y bueno, la Corte declaró inconstitucional. Entonces, Iván Doctor Saquicela no ha Quintana, dicho nada que no esté en el fallo de la... lamentablemente el tiempo se nos agota. Solo quisiera terminar con su opinión. ¿Cómo juzgó usted la actuación del presidente de la Corte, Iván Saquicela? Me parece que es un buen juez, es un buen académico. No, me refiero a la comparecencia en la Ah, Asamblea. bueno, no, insisto, no ha ido a decir nada que no sea cierto. Ahora, lo que pasa es que cuando uno está en un proceso, y esto aplica para los juicios políticos, me refiero a los vocales del Consejo de la Judicatura, han preparado su defensa, porque lo que entiendo es que ayer iban a comparecer para presentar pruebas de descargo ante la Comisión de Fiscalización y cometen la torpeza de llamar a un juez al cual hace 2 meses le suspendieron irregularmente y que retornó al cargo por la vía de una acción de protección, como no podía ser de otra manera. Eh, claro, ¿qué esperaba Murillo, Barreno o Morillo? Que diga el presidente de la Corte Nacional, al cual Murillo expresamente lo quiso sacar del cargo, otra vez de modo inconstitucional. ¿Qué esperaban? ¿Que vaya y mienta el presidente de la Corte Nacional ante la Comisión de Fiscalización? Es decir, que no vaya y diga lo que la Corte Constitucional claramente determinó en la sentencia de declaratoria de inconstitucionalidad de la evaluación. Ya, esta gente no merece estar en el cargo. Entonces, Iván Saquicela hizo lo que cualquier persona decente hubiese hecho, ir y decir la verdad, nada más. Gracias, doctor Quintana. Un abrazo. El doctor Ismael Quintana es abogado, experto en Derecho Constitucional.